El cáncer de colon es el cáncer más frecuente en Occidente, siendo además la segunda causa de muerte por cáncer y la sexta causa de mortalidad a nivel global. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar cáncer de colon? ¿Podemos hacer algo para protegernos? ¿Qué síntomas da y cómo hacer un diagnóstico temprano? Hoy hablaremos del tipo de cáncer más frecuente, el cáncer de colon. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud, y además si quieres aprender en otros formatos, cada jueves te mando un email con un consejo para cuidar tu salud o un contenido para aprender. Puedes apuntarte directamente en el link que te voy a dejar en la descripción para apuntarte a esta newsletter o buscarlo en mi web gonzalovaquerosanz.com. El cáncer de colon es nada más y nada menos que el cáncer más frecuente en Occidente. Si no se tiene en cuenta el sexo, en mujeres individualmente el cáncer más frecuente es el de mama y en hombres es el de próstata, pero como digo, sin tener en cuenta el sexo, el más frecuente es el cáncer de colon. El colon es lo que popularmente se conoce como intestino grueso, y el cáncer de colon es un problema de salud pública de primer nivel, siendo además en España la segunda causa de muerte por cáncer, solo por detrás del cáncer de pulmón, y a nivel global es la sexta causa de muerte en todo el mundo. El riesgo de la población de padecer cáncer colorectal es del 5 al 6%, es decir, de cada 100 personas, 5 o 6 padecerán cáncer de colon o de recto. Una relativa buena noticia es que más de la mitad de los casos de cáncer de colon se curan. Digo relativa porque la mortalidad general sigue siendo alta, en torno al 40-45%, pero depende mucho del momento de detección y, como dice la Asociación Española contra el Cáncer, casi el 90% de los cánceres de colon podrían curarse si se detectasen a tiempo. El colon y el recto son la parte final del aparato digestivo, son órganos huecos en forma de tubo. El colon comunica el intestino delgado con el recto y este a su vez termina en el ano. El recto, por tanto, sería como la parte final del colon, del intestino grueso, pero muchas veces se le considera una entidad aparte. ¿Cuál es la función del colon? La más relevante es la de extraer agua de las heces, compactarlas y evitar así la pérdida de líquidos con la deposición. El recto, por otro lado, funciona como un reservorio donde se almacenan las heces antes de su expulsión. ¿Puedes vivir sin colon y sin recto? Sí, pero el ritmo intestinal cambia y la composición de las heces sería mucho más líquida, por lo que habría que llevar algún tipo de repositorio externo. El cáncer de colon no es ni más ni menos que la proliferación descontrolada de células del colon o del recto. Hay muchos tipos diferentes de cáncer de colon, pero en la inmensa mayoría de las veces es un tipo conocido como adenocarcinoma de colon. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar cáncer colorectal? La edad es un factor importante. A partir de los 50 años el riesgo de cáncer de colon crece exponencialmente. De hecho, la edad media de presentación es de 70-71 años, según la Sociedad Española de Oncología Médica. El tabaco, aunque pueda parecer no tener relación, se sabe que multiplica por 2 el riesgo de cáncer de colon. Hay otros factores de riesgo demostrados relacionados de algún modo con el estilo de vida y por tanto modificables, como el alcohol, la obesidad, el sedentarismo y una dieta no saludable. ¿Qué dieta es la que se ha demostrado como factor de riesgo del cáncer de colon? Una dieta pobre en frutas, pobre en verduras y muy rica en grasas. Hay otros factores de riesgo descritos, como el tener un familiar de primer grado afectado de cáncer de colon, el tener pólipos con potencial maligno, el tener una enfermedad inflamatoria intestinal
como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o el tener un síndrome familiar hereditario de cáncer de colon como la poliposis familiar adenomatosa. En los casos hereditarios de cáncer de colon, cuanto más joven lo tuvo el familiar, más riesgo estaré yo de padecerlo. Pero importante, en el 70% de los casos de cáncer colorectal, de colon y de recto, no existe ninguna historia familiar previa, es decir, son esporádicos, no tienen relación familiar. Y en estos es muy importante evitar, en la medida de lo posible, los factores de riesgo modificables que hemos comentado: la obesidad, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y la dieta no adecuada. Normalmente, como evoluciona el cáncer de colon es a partir de un pólipo. Un pólipo es una masa con un tallo que puede crecer en muchos órganos, como el colon o el endometrio del útero. La presencia de pólipos en el colon está tremendamente extendida y la gran mayoría de veces no desarrollarán cáncer. Pero si a esos pólipos le sumas una serie de factores de riesgo, es cuando pueden mutar y empezar a tener un carácter maligno. Normalmente, este proceso de transformación de un pólipo hacia uno maligno es de unos 10 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de colon o de recto? Si el tumor provoca síntomas, significa que probablemente está avanzado, por lo que muchos de los diagnósticos de cáncer de colon son por test de screening realizados a personas sin síntomas. Además, en caso de dar síntomas, estos pueden ser muy vagos e inespecíficos. Los síntomas más frecuentes son, primero, la rectorragia, la sangre por las heces, o también puede haber moco en las heces. El segundo síntoma más frecuente son las alteraciones del ritmo intestinal, como puede ser una diarrea crónica, estreñimiento o un ritmo alternante entre estos dos. Esta rectorragia, la sangre con las deposiciones, es importante comprobarla por tacto rectal, ya que podría ser por algún otro motivo mucho más frecuente, como las hemorroides. Otros síntomas que podrían ocurrir es el dolor abdominal, heces más estrechas, anemia, cansancio general, pérdida de apetito u obstrucción intestinal. Pero todos estos síntomas podrían aparecer en muchas otras enfermedades, tanto malignas como benignas. Para diagnosticar el cáncer colorectal antes de que sea avanzado es muy importante, por tanto, desarrollar técnicas de diagnóstico precoz, siendo la más importante actualmente el análisis de sangre oculta en heces. Ahora mismo en España está implantado el screening de sangre oculta en heces a partir de los 50 años. Se entrega una pequeña muestra y se analiza, ya que el cáncer de colon muy frecuentemente sangra, aunque nosotros no lo veamos en las heces. Como prueba de screening, palabra que significa diagnóstico precoz a personas que no tienen síntomas, es genial, porque detecta casi todos los casos de cáncer de colon, pero su especificidad no es tan alta. Es decir, muchas de las personas con sangre oculta en heces positiva no tienen cáncer de colon. Sin embargo, si tienes más de 50 años, es altamente recomendable que participes en el programa de screening de cáncer de colon. Es de los pocos programas de este estilo que han demostrado una utilidad real. Este test de sangre oculta en heces está actualmente indicado en hombres y en mujeres de entre 50 y 69 años y se realiza cada 2 años. ¿Qué se hace para confirmar? Tras la sangre oculta en heces positiva se hace una colonoscopia, además de una exploración física, analítica de sangre y otro tipo de pruebas como una radiografía abdominal o un TAC. Pero lo esencial podría ser la colonoscopia. En personas con un riesgo muy elevado, como si tienen patologías como la poliposis adenomatosa familiar o algún otro síndrome, se hacen directamente colonoscopias u otros métodos diagnósticos más precisos que la sangre oculta en heces.
Te lo he dicho un par de veces, el pronóstico va en relación directa al estadio del cáncer, a su nivel de evolución, siendo el pronóstico muy bueno si se detecta temprano. Muchas personas pueden tener aprensión a ir al médico por síntomas gastrointestinales, por el temor a un tacto rectal, porque se les descubra algo malo, por participar en programas como el de sangre oculta en heces. Pero la realidad es que todo esto es muy importante para prevenir la mortalidad por el cáncer de colon, el cual te recuerdo que es el cáncer más frecuente en nuestro país, si me escuchas desde España, y de las principales causas de muerte a nivel global. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer colorectal? No hay un tratamiento único. Hay que valorar el estado general del paciente y otros aspectos como si tiene enfermedades importantes, también la localización del tumor, cuán avanzado está el cáncer. Los 3 tipos principales de tratamiento son la cirugía, la radioterapia y el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico incluye a la quimioterapia, la inmunoterapia y los anticuerpos monoclonales, entre otros. Muchas veces, además, se combina la cirugía, la radio y la quimio, pero otras veces puede utilizarse uno único de ellos. Al final, el plan de tratamiento se ajusta a cada paciente en concreto y lo ideal es que intervenga un equipo multidisciplinar, con cirujanos, oncólogos radioterápicos y con la opinión y las decisiones del paciente y la familia, claramente. El factor pronóstico más relevante para orientar sobre la supervivencia del cáncer colorectal es lo avanzado que esté, por lo que los programas de detección precoz son esenciales para detectar y tratar las lesiones premalignas, los pólipos, antes de que se desarrolle el tumor, y también para que el diagnóstico del tumor se realice en estadios precoces. La supervivencia a los 5 años de los pacientes con cáncer colorectal en estadios precoces supera el 90%, mientras que en estadios más avanzados se sitúa en torno al 50-70%. Además, un porcentaje no despreciable de pacientes con metástasis de cáncer de colon actualmente se pueden curar, aproximadamente un 20%. No es mucho, pero es un avance y desde luego mucho más prometedor que en otros cánceres, lo cual ha sido gracias al impulso de la investigación, a la creación de fármacos y de tratamientos más específicos y a la medicina de precisión. Recapitulando, el cáncer colorectal es el tipo de cáncer más frecuente sin tener en cuenta las distinciones por sexo. La mayoría de ellos, un 70%, no tienen un carácter hereditario, sino que son esporádicos, y entre los factores de riesgo que sí puedes evitar son el sedentarismo, la obesidad, una dieta alta en grasas, una dieta baja en frutas y verduras, el consumo de alcohol y el de tabaco, por lo que los hábitos de vida aquí son fundamentales. El pronóstico depende en gran medida del momento de detección, siendo para esto fundamental el análisis de sangre oculta en heces indicado a partir de los 50 años. Si quieres aprender más y en otro formato, te invito a suscribirte a mi newsletter, un medio por el que te mando un email cada semana gratuito con un consejo para cuidar tu salud o un contenido sobre salud para aprender. Te puedes apuntar en el link que te voy a dejar en la descripción o en mi web gonzalovaquerosanz.com. Además, si quieres seguirme en otras redes, puedes encontrarme en TikTok, Twitter e Instagram como @entiendetusalud, y si te ha gustado puedes recomendárselo a tus amigos y dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.